¿Qué pasaría si mañana no despertaras como tú, sino como un emperador? Un amanecer sin ruido, sin prisas, sin la tormenta de notificaciones que devoran tu atención. Solo silencio. Solo claridad. Solo poder interior. Así comenzaba sus días Marco Aurelio hace casi 2000 años, no con lujos, sino con una mente afilada como una espada, lista para enfrentar la vida con calma inquebrantable. Mientras el mundo dormía perdido en distracciones, él construía carácter, disciplina y paz. Si tú hicieras lo mismo, tu vida cambiaría para siempre. Antes de continuar, quédate hasta el final del video porque tengo un regalo especial que transformará tus mañanas. Y ya que estás aquí, comenta ahora mismo presente, suscríbete y activa la campanita. En este canal construimos disciplina, fuerza mental y propósito. Sigamos. Hoy vivimos persiguiendo comodidad mientras deseamos paz. Queremos claridad, pero alimentamos caos. Queremos sentido, pero vivimos en automático. Y sin embargo, hubo un hombre que dominó sus días sin dejar que sus días lo dominaran a él, Marco Aurelio, el emperador filósofo. El último gran gobernante de la antigüedad que entendió que la verdadera fortaleza no nace del poder externo, sino del orden interno. En los próximos minutos voy a revelarte 10 hábitos estoicos de la mañana, inspirados en los rituales que formaron a uno de los líderes más tranquilos y poderosos de la historia. Son hábitos sencillos pero profundos, capaces de darte claridad mental, control emocional y algo que muy pocos tienen hoy, propósito al despertar. La única pregunta es, ¿vas a empezar mañana o vas a seguir despertando igual que siempre? Hábito 1. Despierta antes que el mundo despierte. Despertar temprano no es una moda moderna. Es un acto filosófico. Los estoicos creían que la primera batalla del día se gana en la cama. Y Marco Aurelio lo sabía. Él escribió en su diario algo que todavía resuena siglos después. Cuando te cueste levantarte, recuerda que fuiste hecho para el trabajo del ser humano. Incluso el hombre más poderoso del planeta luchaba contra las sábanas. Pero la diferencia es que no se rendía ante la comodidad. Usaba la razón como espada, no para castigarse, sino para recordarse quién quería ser. Hoy la mayoría despierta revisando el teléfono, recibiendo 20 estímulos antes de que su mente esté lista para recibir uno solo. Tú, en cambio, puedes reclamar un espacio sagrado antes de que el mundo te reclame a ti. Despierta 30 minutos antes. No para trabajar. No para correr. Sino para volver a ti mismo, para que tu mente respire antes de que el día empiece a devorarte. La ciencia moderna confirma lo que Marco ya sabía. Estudios actuales muestran que los madrugadores reportan más satisfacción, menos estrés y mayor claridad mental. Porque ese silencio, ese instante donde el mundo no exige nada, es tu momento de libertad. El estoicismo no trata de ser fuerte. Trata de elegir conscientemente. Y cuando eliges levantarte antes, estás eligiendo la versión de ti que quiere crecer, no la que quiere aplazar la vida. Ese primer minuto, ese primer aliento frío del amanecer. Es el nacimiento de tu día y el nacimiento de tu carácter. La victoria no está en despertar. Está en despertar con intención. Cuando conquistes esta primera batalla, las demás serán más fáciles, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Hábito 2. Comienza con gratitud consciente. Ya despertaste antes que el mundo. Pero ahora viene una pregunta fundamental. ¿Con qué llenas el silencio que acabas de ganar? La gratitud es el primer alimento del alma estoica. Marco Aurelio decía: cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo. No dijo piensa en tus problemas, ni piensa en tus pendientes. Dijo piensa en el privilegio. Porque la gratitud no es un adorno mental, es una herramienta de enfoque. El ser humano vive distraído por lo que le falta. Pero la gratitud te recuerda lo que ya tienes. Y cuando ves lo que tienes, encuentras paz. La ciencia respalda la filosofía una vez más. Estudios en Harvard muestran que las personas que practican gratitud diaria duermen mejor, sienten menos ansiedad y experimentan más alegría en menos tiempo. Pero no hablo de una lista genérica. Hablo de reconocer lo que verdaderamente sostiene tu vida. Estoy agradecido por mi propia fortaleza. Estoy agradecido por tener un nuevo día para hacerlo mejor. Estoy agradecido por las personas que me acompañan. La gratitud convierte la mente en un terreno fértil para la calma.
Cuando comienzas el día con gracias, lo comienzas con perspectiva. Y cuando tienes perspectiva, el ruido del mundo ya no te controla. Si no puedes encontrar algo por lo cual agradecer, entonces agradece por esta verdad. Todavía estás aquí. Todavía puedes cambiar. Todavía puedes vivir. Ese es el milagro que olvidamos cada mañana. Hábito 3. Alimenta tu mente antes que tu cuerpo. Ya despertaste. Ya agradeciste. Ahora es momento de fortalecer lo más importante, tu mente. Marco Aurelio escribía cada mañana. Leía filosofía. Reflexionaba en silencio. No porque quisiera ser sabio, sino porque quería ser libre. El estoicismo nos enseña que los pensamientos son soldados. Si no los entrenas, se dispersan. Si no los diriges, te gobiernan. Si no los armas, se debilitan. Cuando lees algo sabio por la mañana, estás construyendo una muralla. Una muralla contra el estrés, contra la prisa, contra la reactividad. Hoy tenemos miles de estímulos. Pero tú solo necesitas uno. Una frase que te haga pensar diferente. Por ejemplo, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Repite esa frase y pregúntate, ¿cómo voy a vivir esta verdad hoy? La ciencia moderna lo llama priming mental. Preparar tu cerebro con pensamientos intencionales que moldean tus decisiones durante horas. Un solo minuto de lectura reflexiva puede hacer tu día más ligero, más consciente, más firme. Nunca alimentes el cuerpo antes que el alma. Nunca alimentes el alma antes que la razón. La mente es el timón. Y un timón fuerte necesita dirección. Hábito 4. Enfrenta la incomodidad. Los estoicos entrenaron la fortaleza no en la guerra, sino en la vida diaria. No esperaban que llegara la dificultad. Ellos la buscaban voluntariamente. Marco Aurelio se enfrentaba cada mañana a pequeñas incomodidades para recordar esta verdad. La vida no está hecha para ser fácil, está hecha para ser vivida con fuerza. El frío, el esfuerzo físico, la disciplina corporal. Eran recordatorios de que el cuerpo puede adaptarse. Y que la mente puede dominarse. Hoy tienes una herramienta que ellos no tenían. La ducha fría. Es simple, brutalmente efectiva. Y profundamente estoica. La ciencia demuestra que 2 minutos de agua fría aumentan la dopamina hasta un 250%. Esto significa claridad, motivación y energía. Pero más importante aún, significa victoria mental. Cuando tu mente dice no quiero, y tú dices lo haré. Estás entrenando el músculo más importante que existe. La voluntad. No subestimes esta práctica. No es castigo. Es un recordatorio de que eres capaz de hacer cosas difíciles. Y las personas capaces de hacer cosas difíciles son las que construyen vidas extraordinarias. Hábito 5. Protege tu primera hora como un templo sagrado. Has enfrentado la incomodidad. Has reclamado tu mañana. Ahora viene una de las batallas más difíciles del mundo moderno. Proteger tu atención. Los estoicos hablaban de ataraxia. La calma que ningún ruido puede quebrar. Hoy vivimos lo opuesto. Antes de que tus ojos se hayan acostumbrado a la luz. Ya tienes 12 notificaciones, 4 mensajes, 3 pendientes. Y un océano de contenido que pide tu atención como si te perteneciera. Pero tu atención es tu reino. Y un rey que no controla su reino, no controla nada. Marco Aurelio lo decía así. La tranquilidad viene cuando dejas de preocuparte por lo que dicen o hacen los demás. Solo importa lo que tú haces. Él no empezaba el día reaccionando. Él empezaba el día eligiendo. Por eso Habit 5 es simple. La primera hora de tu día debe ser intocable. Sin teléfono. Sin redes. Sin correos. Sin estímulos que no hayas elegido tú. Durante esa hora, tu mente todavía es maleable, suave, vulnerable. Es como una arcilla fresca. Si la moldeas con intención, tu día fluye con dirección. Si la moldean otros, te pasas el día reaccionando en vez de avanzar. La ciencia lo confirma. La primera actividad que haces por la mañana crea una inercia mental que se extiende por 4-6 horas. Si empiezas con ruido, tu mente seguirá hambrienta de ruido. Si empiezas con calma, seguirá buscando calma.
Esto no es solo disciplina. Es filosofía en acción. Tu primera hora define tu claridad, tu calma y tu productividad. Protegerla es proteger tu destino. Si alguien necesita esperarte, que espere. Si el mundo exige tu atención, que espere. Tu primera hora es tuya. Y cuando la defendes tu paz. Hábito 6. Planifica con intención, no con impulso. Ya tienes claridad. Ya tienes silencio. Ahora necesitas dirección. Los estoicos no se movían por impulsos. Se movían por propósito. No vivían para reaccionar. Vivían para actuar. Marco Aurelio comenzaba cada día, recordando que tendría que lidiar con personas difíciles, con situaciones injustas, con desafíos inesperados. No como víctima, sino como estratega. Él sabía que la vida no sigue nuestros planes. Pero también sabía que quien no planea nada es arrastrado por todo. Séneca lo decía sin rodeos. Si un hombre no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento le será favorable. Y sin embargo, la mayoría de personas despierta y deja que el día las empuje como una hoja en el viento. Pero tú no estás aquí para ser una hoja. Estás aquí para ser capitán. Planificar con intención no significa llenar tu día de tareas. Significa formular 3 preguntas. ¿Qué es lo más importante que debo hacer hoy? ¿Por qué eso importa para mi vida, mi carácter o mi propósito? ¿A quién sirve esta acción además de mí? Porque el propósito no es ego. El propósito es servicio. Y cuando sirves a algo más grande que tu comodidad, tu disciplina deja de depender de la motivación. La ciencia moderna también lo confirma. Escribir tus metas aumenta tu probabilidad de lograrlas en un 42%. Escribir porque importan. Duplica tu consistencia. Tu mente sigue la dirección que tú le das. Si no le das ninguna, el mundo se encargará de distraerte. Planifica con intención. Porque un día bien planificado es un día ganado. Antes de comenzar. Hábito 7. Conéctate con la naturaleza para recordar quién eres. Ya planificaste. Tu mente está clara. Pero ahora necesitas perspectiva. Necesitas recordar tu lugar en el universo. Marco Aurelio, emperador del imperio más vasto del mundo, comenzaba su mañana mirando el cielo. No por romanticismo, sino porque sabía que la naturaleza es el maestro más honesto que existe. La naturaleza te enseña cosas que ningún libro puede. Que todo cambia. Que todo fluye. Que nada es permanente. Que la vida se mueve sin prisa pero sin pausa. Que tú eres pequeño. Pero tu vida sigue teniendo significado. Marco Aurelio lo escribió así. Detente y contempla la belleza de la vida. Observa las estrellas moviéndose como si tú caminaras junto a ellas. Cuando observas la naturaleza, tu ego se disuelve. Los problemas se empequeñecen. Las preocupaciones pierden peso. La naturaleza te recuerda que la noche no es eterna. El invierno no dura para siempre. Y ninguna tormenta es infinita. Psicólogos modernos han demostrado que 20 minutos en la naturaleza reducen el cortisol y aumentan la claridad mental. No necesitas una montaña. No necesitas un bosque. Solo necesitas presencia. Un rayo de luz entrando por la ventana. El viento tocando tu cara. El sonido lejano de los pájaros. La quietud del amanecer. Todo eso es naturaleza hablando contigo. El mundo moderno nos desconecta. La naturaleza nos devuelve. Porque cuando miras el cielo, recuerdas que no puedes controlarlo todo. Pero sí puedes controlar tu actitud. Y esa humildad es el inicio de la sabiduría. Si estás recibiendo valor hasta aquí, suscríbete ahora mismo y comenta sigo aquí para saber que estás comprometido con tu crecimiento. Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan claridad y propósito. Hábito 8. Practica la quietud o escribe para conocerte. Has enfrentado la incomodidad. Has pensado con claridad. Has conectado con la naturaleza. Ahora llega el hábito que separa al ser humano dormido del ser humano consciente. Mirarte por dentro.
Marco Aurelio comenzaba y terminaba sus días con un acto radical de honestidad consigo mismo. Su diario. No escribía para ser leído. No escribía para publicar un libro. Escribía porque la mente humana es una tormenta. Y solo cuando escribimos, la tormenta se organiza. Los estoicos no veían el diario como un registro, sino como un espejo. Séneca lo decía así. Nada te hace más fuerte que examinar cada día tu vida. Esa es la esencia del hábito bocho. Practicar la quietud o escribir para limpiar la mente. Hoy la mayoría de personas vive sin detenerse. Saltan de tarea en tarea. De pantalla en pantalla. De preocupación en preocupación. Y sin saberlo, cargan pensamientos que nunca cuestionan. Miedos. Resentimientos. Dudas. Pensamientos cíclicos. Historias que ya no son ciertas. Pero tú vas a hacer algo distinto. Vas a sentarte. Vas a respirar. Y vas a escribir. No lo que suena bonito. No lo que es correcto. Sino lo que es verdadero. Pregúntate. ¿Qué siento? ¿Qué me preocupa? ¿Qué evito? ¿Qué aprendí ayer? ¿Quién quiero ser hoy? Cuando escribes, transformas el caos en claridad. Y cuando estás claro, nadie te manipula. La ciencia respalda esto. Estudios de la Universidad de Texas muestran que escribir 15 minutos al día reduce el estrés, mejora tu sistema inmune y organiza tus emociones con mayor eficacia que muchos tratamientos médicos. ¿Por qué? Porque lo no expresado se estanca. Y lo estancado duele. La quietud y la escritura son medicina. No para el cuerpo. Para el alma. No necesitas llenar un cuaderno. Necesitas escribir una verdad. Una sola. Pero real. Marco Aurelio nunca imaginó que sus notas privadas se convertirían en meditaciones. Una de las obras más profundas de la historia. Pero lo importante no es lo que dejó al mundo. Lo importante es lo que se dejó a sí mismo. Paz. Y la paz empieza cuando te escuchas. Hábito 9. Recuerda que vas a morir para recordar que estás vivo. Ningún hábito estoico es más poderoso, más liberador y más temido que este. Memento mori. Recuerda que morirás. A muchos les suena oscuro. Pero para los estoicos, era la llave que abría todas las puertas de la vida. Marco Aurelio lo repetía constantemente. Podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Los estoicos no eran morbosos. Eran realistas. Ellos sabían lo que tú y yo olvidamos. Que el tiempo no está garantizado. Hoy vivimos como si tuviéramos 1000 años. Postergamos lo importante. Nos enojamos por tonterías. Acumulamos resentimientos. Dejamos sueños para después. Como si después fuera un derecho. Pero no lo es. Después es una ilusión. Lo único real es este momento. Pensar en la muerte no te hace débil. Te hace despierto. Los estudios más recientes en psicología existencial muestran que las personas que reflexionan regularmente sobre su mortalidad disfrutan más el presente, toman mejores decisiones, se enfocan en lo esencial, tienen menos ansiedad y viven con más propósito. No porque deseen morir, sino porque entienden la fragilidad de estar vivos. Cuando aceptas la muerte, dejas de vivir en automático. Cada conversación se vuelve más valiosa. Cada amanecer se vuelve un regalo. Cada acto se vuelve intencional. Pregúntate cada mañana: si hoy fuera mi último día, ¿cómo quiero vivirlo? Y observa cómo cambian tus prioridades. El enojo ya no tiene sentido. La pereza ya no tiene excusa. El miedo ya no gobierna. El amor ya no se posterga. La muerte te enseña a vivir. Porque cuando aceptas que todo termina, dejas de desperdiciar tu tiempo en lo que no importa. Marco Aurelio no era un hombre triste. Era un hombre despierto. Él sabía que cada día podía ser el último. Y por eso vivía con fuerza, con humildad
Y con propósito. Cuando recuerdas tu fin, comienzas tu vida. Hábito 10. Sirve a alguien, la virtud más alta. Después de la disciplina. Después de la reflexión. Después de la conciencia. Llega el hábito más profundo de todos. Usar tu fuerza para levantar a otros. Marco Aurelio era emperador. Pero no se veía como un líder. Se veía como un servidor. Él escribió: ¿cuál es tu propósito? Ser un buen ser humano. Y ser un buen ser humano no tiene nada que ver con grandeza externa. Tiene que ver con algo mucho más simple. Ayudar. Los estoicos enseñaban que ningún acto de virtud se completa si no mejora la vida de alguien más. La fortaleza sin compasión es arrogancia. La sabiduría sin servicio es vanidad. Por eso este hábito es esencial. Comienza cada mañana preguntando: ¿a quién puedo servir hoy? Puede ser algo pequeño. Escuchar a alguien. Perdonar a alguien. Animar a alguien. Dar un consejo. Ayudar a un amigo. Ser paciente. Ser un ejemplo. O puede ser algo más grande. Pero lo importante no es la magnitud. Es la intención. La ciencia lo confirma una vez más. Estudios muestran que quienes practican actos de servicio regularmente viven más, se sienten más felices y experimentan menos estrés. Ayudar a otros no solo mejora el mundo, mejora tu alma. Porque cuando sirves, te olvidas de ti por un instante. Y recuerdas que la vida no se trata solo de recibir, sino de dar significado. Marco Aurelio lo vivió incluso en los peores momentos. Epidemias, guerras, traiciones. Él mismo visitaba a los enfermos, cuidaba a los pobres y escribía para recordar su deber. Los hombres existen unos para otros. Ese es el corazón del estoicismo. Una vida que no sirve, no se siente plena. La mañana es solo el inicio. Pero tu carácter se revela cuando tus acciones elevan a alguien más. Has recorrido los 10 hábitos que moldearon las mañanas de Marco Aurelio, el hombre que gobernó un imperio, sin permitir que el imperio gobernara su mente. Despertaste temprano. Cultivaste gratitud. Alimentaste tu mente antes que tu cuerpo. Enfrentaste la incomodidad. Protegiste tu atención. Planeaste con intención. Observaste la naturaleza. Escribiste para conocerte. Recordaste tu mortalidad. Y aprendiste a servir. Estos no son hábitos. Son cimientos. Son la estructura invisible, sobre la cual se construye un carácter fuerte, sereno y profundamente humano. Hoy vivimos rodeados de ruido, de distracciones, de ansiedad, de urgencia falsa. Pero tú ya entendiste algo que la mayoría no. Las mañanas no son una rutina, son una declaración. Cada mañana estás diciendo: ¿quién quiero ser? ¿Qué tipo de vida quiero vivir? ¿Qué valores me guiarán? ¿Qué clase de mente quiero tener? Los estoicos no buscaban una vida fácil. Buscaban una vida plena. Una vida guiada por virtud. No por capricho. Por propósito. No por impulso. Por claridad. No por ruido. Marco Aurelio lo expresó de forma incomparable. Tu felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Y cada hábito que aprendiste hoy existe para proteger justamente eso. La calidad de tus pensamientos. Porque cuando cuidas tu mente, cuidas tu destino. Piensa en esto por un momento. Tu mañana es la raíz. Tu día es el tronco. Tu vida entera es el árbol. Si la raíz es débil, el árbol se quiebra. Pero si la raíz es fuerte, no importa cuántas tormentas vengan, seguirás de pie. Estos 10 hábitos son tus raíces nuevas. Y si los practicas, uno por uno, sin prisa pero con esfuerzo, tu vida cambiará de forma tan profunda que un día mirarás atrás y te preguntarás: ¿cómo vivía sin esto? Reflexión final. Los antiguos estoicos lo comprendieron.
La vida no se domina en un año, ni en un mes, ni en un día. Se domina cada mañana. La repetición es la madre del carácter. Y el carácter es el arquitecto de tu destino. No necesitas transformar todo hoy. No necesitas aplicar los 10 hábitos a la vez. Solo necesitas comenzar. 1. Simple. Pequeño. Consistente. Porque la consistencia siempre vence a la intensidad. Marco Aurelio lo escribió de manera sutil, pero contundente. No desperdicies más tiempo discutiendo cómo debes ser un buen ser humano. C1. Tu mañana es tu respuesta. Tus acciones son tu prueba. Tu disciplina es tu libertad. Si este mensaje te movió, si te dio claridad, fuerza o paz, entonces ve ahora mismo a la descripción del video y descarga el regalo especial que preparé para ti. Una herramienta diseñada para ayudarte a incorporar estos hábitos estoicos en tus propias mañanas. Y si este contenido te inspiró, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta empiezo hoy, para saber que estás listo para transformar tus mañanas y, con ellas, transformar tu vida. No eres emperador. No gobiernas Roma. Pero gobiernas algo muchísimo más importante. Tu mente. Tu carácter. Tu tiempo. Tu destino. Cada amanecer te da un imperio nuevo. Tu vida. Y nadie puede gobernarla mejor que tú. Despierta con intención. Vive con virtud. Actúa con propósito. Ayuda con compasión. Agradece con profundidad. Sigue adelante con fuerza. Y recuerda siempre, como Marco Aurelio, lo que hacemos ahora ecoará en la eternidad.